Bueno, buen día para todos y para todas. Muy feliz de estar acá con ustedes. Quiero contarles una infidencia. Cuando salió todo el grupo de antes, estaban todos ahí, vamos, vamos, vamos que salimos, y yo salí solito. Ellos son muchos de los deportes individuales y yo soy de los deportes de conjunto. Fíjense qué paradoja, digamos, que yo salí solo y ellos salieron todos juntos en una arenga maravillosa que hicieron ahí detrás de bambalinas. Pero bueno, acá estamos. En primer lugar, decirles que estoy muy agradecido tanto con el Ministerio de Educación como el Ministerio de Igualdad y Desarrollo, que me hayan invitado. Bueno, Aldo, que parece que es el profesor de buena parte de los que están aquí, fue quien hizo el contacto y pensó que podía hacer un aporte para todos ustedes con esta presentación. Y le agradezco, por supuesto, a Aldo, le agradezco a Ruth, le agradezco a Rodrigo, no me quiero olvidar de nadie, y Marina también, que ha estado todos al servicio de lo que yo necesitara para llevar adelante esta presentación. Y, por supuesto, a todos ustedes, digamos, ¿no? Es maravilloso ver cómo dos instituciones en sinergia generan este movimiento tan maravilloso con tanta gente, con tantos profes que se quieren capacitar, que quieren seguir pensando y mejorando el campo de la educación física. Hay dos cuestiones que a mí me parecen importantes poder pensar. Una tiene que ver con cómo democratizamos el disfrute. Acá se habla mucho del deporte, mucho, y la preocupación que tengo yo es cómo hacemos para que el chico, la chica que los ve a todos estos deportistas de alto rendimiento y que de alguna manera son un espejo y son los que generan sentido, ¿sí? Generan el deseo de ir a hacer deporte, porque está cargado de una significación muy positiva. Bueno, ¿cómo hacemos para que esos chicos disfruten? Y acá va la primera cuestión. Para poder disfrutar, tienen que saber. Y para saber, alguien le tiene que enseñar, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones me parece que tiene que ver con democratizar el saber, democratizar el acceso al saber, porque democratizar el acceso al saber es democratizar el acceso al disfrute. Y la otra cuestión que me parece importante, por lo menos compartir con ustedes, es cómo construir sentido, ¿sí? Me parece que estamos pasando por una etapa, ahora vamos a trabajar bastante sobre el tema de la construcción de sentido, ¿sí? Séneca decía que ningún viento le es favorable a quien no sabe hacia dónde navega, ¿sí? Y me parece que eso tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo vamos a ir construyendo sentido, cómo vamos a deconstruir algunos sentidos para poder pensar, bueno, ¿qué supone enseñar el deporte hoy? ¿Sí? Y básicamente lo que le da sentido a nuestra tarea, ¿sí? Es que hay alguien, que es ese profesor o esa profesora, que sabe más, que tiene un saber y que intenta transmitírselo a un otro que sabe menos, ¿sí? Eso es lo que le da sentido a ese encuentro educativo, a esa clase de educación física o a ese entrenamiento. Entonces, digo, por ahí voy a ir haciendo este recorrido. Estas preguntas, ¿sí? ¿Por qué la pregunta? ¿Sí? Y la pregunta tiene que ver con promover la práctica reflexiva y ayudar a deconstruir sentido y a construir sentido. ¿Qué sentido es el que hay que deconstruir? Y el sentido común, ¿sí? ¿Qué es el sentido común? El sentido común es el sentido que se ha instalado entre muchos otros posibles y ese que todos hemos aceptado como tal, ¿sí? Entonces, el sentido común define, se enseña así. ¿Y quién lo dijo? El impersonal sé, ¿sí? Entonces, acá hay una práctica que yo les vengo a proponer hoy que tiene que ver con revisar un poquitito el sentido común, ¿sí?
revisar, porque en realidad estas preguntas por el por qué, nos van a llevar a ver si seguimos sosteniendo ese sentido común o si lo revisamos y pensamos otros sentidos posibles para la enseñanza del deporte, ¿sí? Entonces, no es deconstruir solamente, sino construir también. Avancemos, vamos a hacer un ejercicio fácil de deconstrucción, ¿sí? Un cliché de las clases de educación física, ¿sí? Antes de jugar, los alumnos deben aprender lo básico. ¿Qué será lo básico? Ya sabemos qué es lo básico. Lo básico son los gestos técnicos, ¿sí? O por lo menos lo que instala el sentido común, ¿sí? Lo básico son los gestos técnicos. Ahí hay un acuerdo masivo, hay un sentido común instalado sobre que eso es lo básico. De hecho, se dice así, se dice lo básico, ¿sí? Ahora, lo básico también puede ser que entiendan de qué va el juego. Lo básico puede ser también que entiendan el sentido de las reglas, y sobre esto voy a trabajar mucho. ¿Para qué sirven las reglas? Todo el tiempo la gente y los profes y los estudiantes de educación física hablan del sentido negativo de la regla. La regla es condición de posibilidad para jugar con otro. La regla es condición de posibilidad para jugar con otro. Ese es el sentido positivo de la regla. Por supuesto que me dice todo lo que no podemos hacer, ¿sí? Pero quizás lo básico para muchos grupos que están aprendiendo a jugar deporte es entender el sentido de las reglas y no aprender los gestos técnicos. ¿Está? Entonces, ahí hay que empezar a deconstruir sentido. ¿Qué es lo básico? Esa va a ser una pregunta. Entonces, vamos a disputar sentido, y cuando disputamos sentido, disputamos poder. Porque el sentido es un campo de disputa, ¿sí? Si alguien dice que lo básico son los gestos técnicos y otro dice que lo básico son el aprendizaje del sentido de las reglas y otro dice que lo básico es que conozcan los conceptos básicos del juego, cómo pararse en la cancha, bueno, ahí hay un campo de disputa. Hay un saber y un poder que están todo el tiempo dando vueltas. Vamos a disputar. ¿Qué es lo básico? ¿Por qué? Segundo, ¿no pueden empezar jugando? ¿Por qué? Voy a estar como los nenes hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el juego no aprenden, porque si uno lee entre líneas, ¿sí? Antes de jugar los alumnos deben aprender lo básico. ¿Está bien? Entonces, el aprendizaje está antes del juego. Leyendo entre líneas, ¿sí? Y el juego es lo que viene después. Y agrego una que no lo puse en la presentación para no hacerlo tan largo. Si no se portan bien, hoy no juegan. ¿No será que no se portan bien porque no juegan? Demos vuelta a la frase. Si no se portan bien, hoy no juegan. Si no hacen bien estos ejercicios, hoy no juegan. El sinsentido de los ejercicios es enorme. Vuelvo al sentido. Porque si lo hacen solo a cambio de poder jugar después, eso no tiene mucho sentido. Avanzo. Proceso de construcción. Prometo que el pasaje histórico es muy breve, pero hay que poder entenderlo, ¿sí? ¿Qué hizo la historia de la educación física con el deporte? ¿Y qué podemos hacer nosotros en esta frase propia del psicoanálisis, ¿no? Que dice que uno hace lo que puede con lo que hicieron de uno, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con la historia de la educación física y del deporte? ¿Sí? A partir de entender qué hizo la historia. Acá voy a seguir a una autora muy conocida, argentina, historiadora, Ángela Einstein, ¿sí? Lo que hizo la educación física es pedagogizar el deporte. ¿Qué es pedagogizar el deporte? Es quitarle el componente lúdico esencial. Pedagogizar el deporte es quitarle el componente lúdico
y convertirlo en un conjunto de ejercicios. ¿Con qué fin? Controlar los cuerpos, controlar los ritmos de las ejecuciones, disciplinar. El juego es temido por su carácter alborotador, ¿está? Entonces, en 1940, cuando la educación física incorpora el deporte en reemplazo de la gimnasia, ¿sí?, lo pedagogiza. No me sale la palabra, lo gimnatiza, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Miren, les voy a dar un ejemplo que tengo ahí anotado para no olvidarme. Vamos a suponer que yo termino mi presentación ahora, ¿sí?, y ustedes tuvieran una hora libre antes de la próxima presentación, ¿sí? Y tienen afuera canchas de vóley, canchas de fútbol, y tienen un montón de material, ¿sí? Una hora tienen, nada más. Agarran las pelotas, se van a la cancha que quieran jugar, vóley, fútbol, ¿sí? Bien. Levanten la mano, ¿quién haría una entrada en calor? No me la careteen, le pido por favor. Casi nadie. Pero ¿y la fisiología? ¿No está la fisiología que le dice que hay que evitar lesiones, que hay que preparar al organismo para una actividad física intensa? Y sin embargo, todos profesores de educación física que han cursado, que han planificado, no van a entrar en calor. Segunda pregunta, ¿no van a hacer algunos ejercicios técnicos antes de empezar? Tampoco. Mirá vos. O sea, van a empezar jugando y van a tratar de maximizar todo el tiempo, ¿sí?, el tiempo de juego. Terminó. Faltan 5. Hay uno que levanta la mano y dice, perdón, faltan 5 minutos, creo que es un buen momento para elongar. Olvídate, estos 5 minutos no me los pierdo. Digo, ahí tienen lo que hizo la educación física. Generó un artificio, ¿sí?, para, de alguna manera, ¿sí?, poder controlar esos cuerpos, ¿sí?, que justamente tenía que controlar y la gimnasia estaba perdiendo hegemonía. Entonces, díganme si esto no se parece mucho a esto. Díganme, perdón, para atrás quería ir. Díganme si esto que estaba acá, ¿sí?, que representa de alguna manera buena parte de las clases en las que se enseña deporte con ejercicios técnicos, no se parece mucho a esto. Emplazamientos espaciales, control del ritmo de las ejecuciones, todo organizado. O sea, hay una continuidad en la enseñanza del deporte, ¿sí? Dice, ok, vamos con el deporte a la escuela, pero el juego no. El juego lo dejamos afuera. Eso hizo la historia. Y es importante entenderlo porque yo estoy seguro que muchos de los que hacen quizás hoy este tipo de ejercicios no lo hacen al servicio de ese propósito, ¿sí?, fundacional de la educación física. Lo hacen porque se hizo siempre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Vamos a intentar deconstruir esta historia, ¿sí? Y cuando uno usa la palabra deconstruir, yo iba a usar una más fuerte, porque Nietzsche dice que se hace filosofía a martillazos, pero mi señora me dijo, que me va a mirar por YouTube, mi señora Carolina, genia, le mando un beso, me dijo, no vayas tan duro, Diego, no, el martillazo es muy fuerte, porque Nietzsche decía que se hace filosofía a martillazos, pegándole a esas ideas que están tan fuertemente arraigadas, ¿sí?, para poder abrir hacia otros sentidos. Derrida fue otro filósofo, ¿sí?, un poco más suave en esta idea de deconstrucción, de desensamblar aquello que está instalado para pensar cómo se construyó. Y acá tengo otro pequeño cuentito que quizás algunos lo conocen. Se llama La punta del jamón, es un cuento español, es muy breve. Era una parejita muy joven que, no importa los géneros, ¿sí?, se habían ido a vivir juntos y estaban recontra enamorados, propio de esos primeros meses, ¿no? Entonces, uno le dice al otro, ¿sabes qué? Hoy a la noche tengo ganas de cocinarte algo rico, algo que hacían siempre en mi familia, ¿sí?,
que es un jamón con verduras al horno que sale muy, muy rico, ¿está? Entonces, bueno, hizo todas las compras y tal, compró un rico vinito, lo iban a hacer entre los dos, ¿sí? Así compartían ese momento hermoso, como enamorados que estaban. Bien, fueron ahí, empezó a armar todo, las verduritas, todo. Pone las verduras, pone el jamón en la fuente y le corta la punta. Entonces, uno de los dos le pregunta, ¿te hace una pregunta? ¿Por qué le cortás la punta y la dejás afuera? La verdad que no sé, pero mi mamá, cuando cocinaba, siempre le cortaba la punta. O sea, vamos a preguntarle a tu mamá por qué le cortaba la punta. Bueno, llama a la mamá. En ese momento cocinaban las mujeres. Vieron que al principio me cuidé, ¿no? Al principio me cuidé, no hablé de género. Bueno, hace 40 años, en los roles sociales, se supone que cocinaban más las mujeres. Muy bien. Le preguntan a la madre, mamá, ¿por qué vos cuando cocinabas este plato le cortabas la punta al jamón? La verdad que no sé, pero siempre veía a tu abuela que le cortaba la punta al jamón y por eso le cortaba la punta al jamón. Entonces, siguiente nivel, y la hago corta, van y le preguntan a la abuela, que todavía estaba viva, en España, ¿sí? Muy longeva. Abuela, tenemos que hacerte una pregunta. ¿Por qué le cortás o le cortabas siempre la punta del jamón? Y porque la fuente era muy chiquita. Entonces, fíjense en esto de ese por qué se fue reproduciendo, ¿sí? Pero sin entender el sentido. O sea, el sentido originario era porque la fuente era muy chiquita. Pero hoy ya no tenía sentido ese propósito. Entonces, perdí el clicker, no, está acá. Ese sentido de la deconstrucción, ¿sí? Nos hace pensar, ¿sí? Que muchas veces repetimos cosas, ¿sí? Sin saber por qué las estamos haciendo. Avancemos. ¿Cuáles son los propósitos que orientan la enseñanza hoy? Me empieza a correr el tiempo. Bien, yo diría que estos 4. Recuperar el componente lúdico esencial que la educación física le quitó. Le quitó, ¿sí? A los fines de controlar los cuerpos, disciplinar los cuerpos, ¿sí? Controlar las ejecuciones, evitar los desbordes. Contagiar humanidad. ¿Qué es contagiar humanidad? El deporte está todo el tiempo en el límite entre lo humano y lo animal. Recién lo decía una de las panelistas, ¿sí? El deporte forma parte de un proceso civilizatorio, ¿sí? Cuando uno analiza el deporte, por lo menos siguiendo a Elias y Danin, ¿sí? Ellos dicen que el deporte en realidad le puso reglas muy, muy, muy fuertes a lo que eran los juegos de la Edad Media. Los juegos de la Edad Media eran enormemente violentos y el deporte lo que vino a hacer es instalar reglas referidas a la violencia, ¿sí? Al cuidado del cuerpo. De eso vamos a hablar también, ¿sí? Entonces el deporte forma parte de un proceso pacificador, civilizador, de reglas. Pero el deporte también tiene otra cara. El deporte nos permite canalizar la agresividad de un modo no violento. Poner esos instintos que compartimos con los animales, ¿sí? Pero de un modo humano. Ejemplo, llegaban mis hijos de jugar al fútbol y le preguntaba, ¿cómo te fue? Hoy los matamos. ¿A quién mataste, hijo? No, papi, es una forma de decir. Claro, es una metáfora. El deporte permite esto de la metáfora y el asesinato simbólico. Yo no maté a nadie, nadie me mató, gané o perdí. Pero ahí se juegan cosas, ¿sí? De los instintos más primitivos que compartimos con los animales. Pero por suerte lo ponemos en el deporte. Bienvenido el deporte. Hoy jugamos con este equipo, nos lo comemos en 2 panes. Ah, que sos caníbal. Otra vez. Y me voy a guardar esa tercera metáfora que tiene que ver con la apropiación sexual, ¿sí? Esa me la voy a guardar por decoro. ¿Está bien? Pero digo, fíjense
cómo el deporte nos permite, ¿sí?, poner en juego, ¿sí?, simbolizar, que esa es la capacidad más humana, la capacidad de simbolizar la metáfora, ¿sí?, esos instintos, esos impulsos que compartimos con los animales. Si no, no usaríamos esas metáforas. Hay algo que se nos juega ahí en el deporte. Bienvenido el deporte porque es un elemento que ayuda a contagiar humanidad, desde la regla y desde la posibilidad de canalizar esos impulsos. Promover la democratización del saber. ¿Para qué? Para promover el disfrute. Amo el deporte. Me imagino que todos los que están acá aman el deporte, disfrutan el deporte. Vamos a ver de qué manera podemos ayudar a democratizar el deporte, a que más pibes aprendan y lo disfruten. Y favorecer el despliegue del juego. Cuando el juego se despliega, cobra vida. Cuando el juego se despliega, cobra vida. Con lo cual, estos serían los propósitos. ¿Cómo concretamos cada propósito? ¿Cómo recuperamos el componente lúdico? Juego y enseñanza. La pregunta es, ¿esto que yo quiero enseñar, lo puedo enseñar jugando? Sí, juegue. No se me ocurre nada, seguí pensando. No se me ocurre nada, seguí pensando. Seguí pensando de qué manera podemos enseñar jugando. ¿Cómo contagio humanidad? Apropiación del sentido de las reglas. Insisto con esto, clave, gente. Las reglas son condición de posibilidad para jugar con otros. Las reglas relajan. La gente piensa que solo las reglas son los que nos oprimen y nos ponen límites. Las reglas relajan. Si yo estoy tranquilo porque entiendo que todos respetan las reglas, juego tranquilo, juego tranquila. El cuidado del cuerpo. Y acá quiero decir algo. No es que hay que cuidar a las chicas, hay que cuidar a todos. El cuidado del cuerpo no distingue género. ¿Está? No es que cuando estaban las clases separadas teníamos garantizado el cuidado del cuerpo y ahora, no sé cómo es en Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Cava están ahí en discusión, clases mixtas. Problema. Ay, las chicas van a resultar lastimadas. ¿Y los varones? ¿No te preocupan los varones? A mí me preocupan todos, me preocupa todo el colectivo. Y no sé si son varones, son mujeres, no sé qué son. Me preocupa el cuidado del cuerpo de todos los pibes y las pibas que tengo adelante. Con lo cual, si usted tiene este problema, que no están juntos porque tengo miedo por las chicas, yo diría que está condenando a un montón de varones, ¿sí?, al descuidado. Y está condenando a todas las mujeres a una sobreprotección. Revíselo. Deconstrúyase. Deconstrucción. Revise qué es lo que está generando con esas políticas de cuidado o de sobreprotección y de desprotección, porque hay un montón de varones que necesitamos ser cuidados, de la misma manera que las chicas necesitan ser cuidadas. Contagiar humanidad es entender esto, que yo tengo que jugar cuidando el propio cuerpo y el cuerpo del otro. Muchas veces los profes no nos animamos a poner a los pibes a jugar porque no podemos trabajar estas cuestiones. Comprender el sentido de las reglas tiene que ver, ¿sí?, o promueve el hecho de que los pibes jueguen solos. No necesitan un árbitro si entienden que las reglas son condición de posibilidad para jugar con otros. No necesito el árbitro, porque yo sé que si no respeto las reglas, no hay juego. El juego se muere. Aceptación del otro como compañero de juego. Esto está en agenda, Yo como no juego, yo como no juego, yo como no juego. Y sí, si los profes les hacen elegir con capitanes, primero le damos el derecho. Al azar, es lo que te tocó. Jugás con tu compañera, jugás todo el tiempo. Jugamos al azar con el que te tocó, armamos grupalidad y utilización del diálogo en la resolución de problemas. Cualquier problema se resuelve mediante el diálogo. Esto es contagiar humanidad. ¿Cómo democratizamos el saber? Hace rato que yo vengo pensando, ¿sí?, que tenemos que pensar el concepto de rentabilidad cultural en la clase. ¿Qué es la rentabilidad cultural? La rentabilidad cultural es ese cachito, ¿sí?, de apropiación y de disfrute que yo me llevo de una clase. Imagínense primera clase de ese niño o esa niña que va al club, ¿sí? Sale. El responsable adulto que lo llevó o la llevó le dice, ¿te divertiste? No. ¿Por qué? Porque no toqué una sola pelota. Bueno. ¿Te divertiste? No.
porque la verdad que el grupo no me dio ni la hora. Bueno, pensemos entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con la rentabilidad cultural? Que la rentabilidad cultural tiene que ver, ¿sí?, con este bien de la cultura física, que es el deporte. ¿Qué es un bien? Un bien es un objeto que satisface un deseo o una necesidad, ¿sí? Ese deseo, que siempre es un deseo del otro, nos lo instalan, ¿sí?, Germán y todos los deportistas, que los que van a venir y los que ya vinieron, instalan el deseo en los pibes, ¿sí? Ponen al deporte como este bien de la cultura como un objeto de deseo. Bueno, muy bien. La clase funciona como un mercado. ¿Qué es un mercado? Es un espacio social en el cual circulan bienes, se distribuyen bienes y hay apropiación de bienes, ¿sí? Eso es la rentabilidad cultural. ¿Quién se lleva más? ¿Quién se lleva menos? ¿Cuál es la hipótesis? Que en la mayoría de las clases de educación física y entrenamientos hay pibes que se llevan mucho, hay pibes que se llevan poco y hay pibes que no se llevan nada. ¿Cómo sigue este análisis? Este análisis sigue así. Saber, poder y capital y sabor forman una tríada, ¿sí?, o un cuarteto, ¿sí?, maravilloso que está articulado. Para poder acceder a ese bien que es el deporte, yo necesito capital. ¿Qué es ese capital? El saber. Y por supuesto que donde hay saber, hay poder. Y ahora les explico más. Digo, yo sé, yo puedo. ¿Vieron? No, déjame solo que yo puedo. Yo sé, yo puedo. El saber es poder. Piensen en los chicos chiquitos. No, no, yo solo, yo puedo. Yo sé, yo puedo. ¿Sí? Ese capital me permite acceder al deporte. Cuanto más capital, ergo saber, yo tengo, más rentabilidad cultural me llevo de la clase. Esto es, los que saben jugar en las clases de educación física, salvo que yo intervenga o en los entrenamientos, se llevan más o tienen más rentabilidad cultural que los que todavía no saben jugar, como dice mi amigo Juan Lofrano. Están los que saben jugar y los que todavía no saben jugar. Fíjense, ¿qué me permite ese capital? Ese capital me permite tomar riesgos. Más capital tengo, más saber tengo, más riesgos tomo. Cuanto menos capital tengo, menos riesgos tomo. Si yo tengo $1.000.000 en el banco y me dicen, Diego, ¿querés poner una franquicia de cuánto hay que poner? $10.000, obvio. Diego, tengo $10.000 en el banco. No lo tengo. Diego, ¿querés poner una franquicia? Son $10.000. Me juego todo el capital. Y no sé, viste, me estoy jugando. Eso es lo que le pasa a un pibe que tiene, o una piba que tiene poco capital y está jugando. Toma menos riesgos. Porque el capital, llámese autoestima, como se hablaba ayer, ¿sí? La autoestima es baja. Cuanto más saber tengo, más riesgos tomo, con lo cual más aprendo. Y por supuesto que la toma de riesgos está relacionada con otras variables. Más capital, más tiempo de juego. Más capital, uso y ocupación de los espacios, roles protagónicos, más participación. Es maravilloso, ¿sí? Es fácil. Ustedes pongan 10 pibes a jugar, dejen que se organicen solos y enseguida saben quién es el que sabe jugar. Ese te agarra la pelota, te pone las reglas. Automáticamente la pelota empieza a ir hacia él o hacia ella. Es automático. ¿Quieren hacer un análisis del juego, del grupo? Pónganlos a jugar automáticamente solitos y se van a dar cuenta quién es el que sabe más, porque automáticamente la pelota le empieza a ir a él. No me pregunten por qué. Sí, pregúntenme por qué. Porque pasa esto. Ahora, ¿cómo aparece el poder? Foucault decía que donde hay poder hay resistencia. No lo entendía hasta que empecé a decirles a los pibes que vamos a jugar al fútbol, al handball o al básquet sin picar la pelota. Ahí empecé a entender esto de donde hay poder hay resistencia. ¿Saben que los pibes levantaban la mano y decían, no juego, no juego, no juego, no juego? ¿Por qué? Porque estaban perdiendo un espacio de saber, poder y de capital. Lo digo amablemente. Le estaba metiendo la mano en el bolsillo. ¿Para qué? Para que puedan jugar todo, para que ese disfrute se democratice. No juego, no juego. Díganle
a un grupo de quinto año de secundaria que viene jugando al fútbol como quiere, que ahora van a jugar con la regla de 2 toques. A ver si juegan. Eso no jugamos, nosotros queremos jugar como queremos. Y sí. Entonces, donde hay poder, hay resistencia. Si todo va bien, no es que no hay poder, porque el poder más eficiente, sigo con Foucault, es el que no se ve. Si no genera resistencia es porque el poder ya funcionó, ya se instaló, como en el sentido común. Está instalado, no hay resistencia. En el momento que alguien dice, pero ¿por qué los gestos técnicos no son lo básico? Y algunos que están acá, ¿cómo que lo básico no son los gestos técnicos? Y es que el poder instaló, desde el saber poder instaló que lo básico eran los gestos técnicos. Si alguien me viene a disputar poder, ahí me incomoda un poquito. Entonces, en las clases pasa esto, ¿sí? Poder democratizar el saber es justamente intervenir en estas cuestiones, ¿sí? Intervenir en la repartición del saber. ¿Y por qué tengo sabor? Porque tienen la misma raíz, sapere. Sapere es tener inteligencia y tener buen gusto. O sea que sapere, que es la raíz de saber y sabor, ¿sí? Me permite relacionar esta idea de saber y disfrute. Más sé, más disfruto. Más sé sobre el deporte, más disfruto. Con lo cual los que saben más, disfrutan más. ¿Cómo promover la democratización del juego? Incorporando reglas, enseñando, regulando los niveles de agonismo. Cuando el juego se hace muy intenso, ¿sí? Hay pibes y pibas que se empiezan a quedar afuera, porque tienen miedo, ¿sí? Entonces yo tengo que poder regular los niveles de intensidad y tengo que poder regular los niveles de competitividad. Hagan esta prueba. Fíjense cómo el juego se pone más selectivo y más violento. Estén jugando tranquilos un partido y digan 5 minutos gol gana. Prueben con el gol gana y van a ver cómo todo cambia. Cómo la distribución de la pelota ya no va entre todos, ¿sí? Juegan unos pocos, se pone más violento. No te la doy porque, y no quiero usar situaciones de violencia verbal que suelen aparecer también. En ese gol gana, cambió la lógica. Cambió la lógica. Donde dice enseñando, interviniendo, bueno, tiene que ver con esta tarea, ¿sí? Construir sentido. Voy rápido porque algunas cosas no lo puedo hacer. Jugar sin dribbling, les decía, ¿sí? Meternos ahí a regular la dinámica del juego, la distribución de los contactos. ¿Cómo favorecer el despliegue del juego? Acá hay que tener una capacidad enorme, ¿sí? Para detectar problemas que bloquean la dinámica del juego. ¿Saben que la mayoría de los problemas que bloquean el juego no son técnicos? ¿Saben que la mayoría de los pibes que hoy no pueden jugar porque no entienden el sentido de las reglas? No porque no entienden de qué va el juego, porque no entienden el sentido de las reglas, porque no entienden que tienen que respetar las reglas, pero no porque lo digo yo, para poder jugar con otros. Entonces el juego se frena. Y entonces el docente o la docente le dice, ¿vieron que hoy pudimos jugar poco? ¿Por qué? Porque no respetamos las reglas. Si no respetamos las reglas no podemos jugar. Y la semana que viene les decimos, ¿vieron que hoy pudimos jugar más? ¿Por qué? Porque respetamos las reglas. ¿Qué será lo básico, no? Sigamos pensando. Muy bien. ¿Por dónde empezar? Ahora tengo que meter 6 preguntas en 13 minutos. ¿Por dónde empezamos? Yo diría, empecemos jugando. Todos los años hago una pequeña investigación muy casera, investigación le queda enorme, ¿sí? Les digo a los chicos, imagínense, se los planteo a ustedes, imagínense que ahora salen a las 2 de la tarde del Congreso, ¿sí? Y les ofrecieron un taller deportivo, ¿sí? Vóley, handball, fútbol, hockey, rugby, no importa, ¿sí? Bien, arme una planificación. Y yo les pido que pongan objetivo, que pongan contenido. A que no saben qué planifican todos, incluso profesores y profesoras de educación física. ¿Saben qué planifican? ¿Qué les van a enseñar a los chicos? ¿Qué les van a enseñar? Pase, recepción, golpe de manos alta, cómo parar la bocha. Yo digo, y los más progresistas dicen que en realidad van a trabajar la cuestión vincular. La pregunta es, ¿pero cómo sabes que tenés que trabajar lo vincular si no los viste? Y si se llevan bien y si son un amor de persona,
Y si el profesor que está antes trabajó, o la profesora trabajó un montón sobre los vínculos, y vos decís que pará, ponelos a jugar, y mira qué necesitan para jugar mejor ahora. Cortemos con la pedagogía del camello. La pedagogía del camello, dice Philippe Mérier, es esa que los pibes acumulan. En algún momento lo van a usar, claro, cuando estén en el desierto y necesiten una reserva de agua. Empecemos a pensar qué necesitan para jugar ahora mejor. Eso depende de la capacidad de observación del profe, ¿sí? Entonces, ¿qué es jugar el juego completo? Perkins, ¿sí? Buscar un juego que se ajuste, ¿sí?, a lo que esos pibes y esas pibas puedan jugar. Todo juego tiene una versión para principiantes. Busquemos esa versión para principiantes. Esa versión para principiantes es lo que hace que los chicos digan, yo acá estoy jugando al vóley. Pero en realidad no está jugando al vóley, está jugando un juego que se llama un arco-arco, donde el arco está acostado, porque vieron que la cancha de vóley es un arco acostado. Digo, trabajemos con esa metáfora, ¿sí?, donde hay que tratar de hacer el gol, que la pelota pique en el arco donde está parado. Hay gente que hace así como diciendo, uy, nunca lo había pensado lo del arco acostado. Es que le da sentido al vóley, ¿sí? El arco está acostado, hay que hacerle un gol, empieza a generar sentido, construye sentido del juego, porque si no en el vóley no hay sentido. En el vóley no pasamos la pelota. ¿Saben cuál es la respuesta que la mayoría de los profesores y alumnos dicen? ¿Cuál es el objetivo del vóley? Pasar la pelota para el otro lado. Falta la intencionalidad, ¿eh? Entonces, jugar el juego completo, buscar una versión para principiantes y a partir de ahí mirar. Bien, además de la calidad de las ejecuciones, uno observa en el juego lo que lo han formado para mirar. O sea, cuanto más teoría tengo, más cosas puedo incorporar. Miren, la primera parte de mi desarrollo teórico llegó hasta acá, hasta las técnicas. Es decir, ¿qué puedo mirar en el juego cuando los chicos juegan? Los pongo a jugar, hago un diagnóstico, no enseño nada. Hasta que no los vea jugar no enseño nada. Hago una versión para principiantes. ¿Qué puedo mirar? ¿Entienden la estructura del juego? Me hago esa pregunta. Miro si entienden, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? La estructura y la dinámica, por supuesto, ¿no? En un juego de invasión si entienden que tienen que mantener la posesión, progresar, finalizar, en defensa, ¿qué hago? Tratar de recuperar la pelota, evitar la progresión, evitar que me hagan goles. Táctica. Corren todo detrás de la pelota. En el formato clásico, ¿qué se enseña? Pase y recepción, golpe de manos altas, pero los pibes corren todo detrás de la pelota. Y nosotros le estamos enseñando a pasar y recibir enfrentado. Con cara interna, con cara externa. Y los pibes van al partido y corren todo detrás de la pelota. Estamos pifiando. No estamos pudiendo mirar, ¿sí? Cómo ocupan el espacio, cómo lo aprovechan, si crean espacios. Cómo deciden cuando tienen la pelota. Y ahí sí la técnica, también, ¿sí? También miremos la técnica. Miremos si la técnica es un elemento que frena la dinámica del juego. Y cuando miremos la técnica, no miremos la posición inicial, miremos la amplitud, la fluidez, la soltura de ese gesto técnico. Intervengamos sobre esa cuestión. ¿Qué más? La perspectiva social de derechos. ¿Están pudiendo jugar todos? ¿Cómo es la rentabilidad cultural? ¿Es participativo? ¿No es participativo el juego? ¿Cómo se vinculan los pibes? Yo hice más goles que vos, ¿eh? Claro, no te la doy más. Si la lógica es competitiva, no te doy ni una sola pelota más. ¿Qué pasa con lo expresivo? Claro, los profes pensábamos que lo expresivo era eso que se hace en las clases de folclore, tango, estoy hablando de algunas representaciones antiguas, en las clases de expresión corporal. Y en el deporte lo expresivo, ¿qué es eso? En el deporte, el que no entiende que el cuerpo tiene una función esencial a la hora de jugar, está pifiando.
¿Saben que hay muchos pibes que no reciben la pelota porque no transmiten seguridad con su cuerpo? Porque su actitud, su mirada, sus gestos, ¿sí?, no transmiten seguridad. Y si yo no le transmito seguridad a mi compañero o a mi compañera, no la toco. Con lo cual, hay que ver, acá hay una cuestión de género fuerte en el deporte, ¿sí? Porque a las chicas les cuesta mucho más por una cuestión cultural, ¿sí? Imagínense, digo, ¿no? Esta cosa de, ¡estoy, te ayudo! Epa, señorita, ¿no? Digo, desde un estereotipo de género que dice, usted tiene que jugar como una dama. ¿Está? Entonces a las chicas les cuesta mucho más eso en el campo de las prácticas deportivas. Digo, la motricidad general. ¿Saben que el otro día busqué en la IA y le hice esta pregunta? ¿Por dónde hay que empezar a enseñar deportes? Y la IA me dijo, hay que empezar por la motricidad general. Guarda con la IA, no sé si tiene toda la respuesta. Yo vuelvo a insistir, quizás alguno no esté de acuerdo. Para mí hay que empezar mirando y viendo qué necesitan. Y ahí tengo una perspectiva más, que es la perspectiva emocional. Ayer hablaban los chicos, hermosa charla, de la gestión de las emociones. ¿Cómo juegan las emociones en el deporte? Tienen un papel enorme, enorme. Todavía no lo desarrollé, esa perspectiva, pero la estoy empezando a desarrollar. ¿Saben cómo la descubrí? Casi como Piaget. ¿Vieron que Piaget estudiaba con sus hijos? ¿Sí? Hacía los estudios con sus hijos. Bueno, yo jugando al tenis me di cuenta. Claro, cuando estoy muy nervioso, a los tenistas, no sería mi caso, yo juego al tenis, están los tenistas y yo que juego al tenis. A los tenistas se les acorta el brazo y a mí también, que yo no soy tenista. ¿Qué significa que se nos acorta el brazo? Que perdemos amplitud, soltura y fluidez. ¿Por qué perdemos eso? Por miedo, miedo a perder. Y ese miedo, ¿cómo se expresa? Con un aumento de la tensión. ¿Y ese aumento de la tensión cómo es? Inconsciente, no lo regulo yo. Por eso hay que gestionar las emociones. Qué difícil, ¿no? Porque yo tengo que gestionar el inconsciente. Necesito 20 años de terapia para ver. Y hace 20 años que hago y todavía no lo gestiono. Así que, digo, difícil, pero lo emocional, tengo que tirar un triple, o tengo que tirar un tiro libre que define el partido. Yo no sé si voy a tener amplitud, soltura y fluidez, que es un gesto técnico muy bien ejecutado. Ahora, qué mal que estoy. Pensemos la evaluación en las clases de educación física. Voy a evaluar la medialuna. Pase Cavalli y está todo el grupo mirándolo. La medialuna requiere amplitud, fluidez y soltura. Pero yo estoy en una situación de evaluación. ¿Qué genera la situación de evaluación? Susto, miedo. Con lo cual, las emociones me van a sacar fluidez, amplitud y soltura. Cuando yo sé esto, tengo que revisar las evaluaciones. Venga, Cavalli, haga una entrada de bandeja. Lo van a estar mirando todos sus compañeros. Si tengo mucho capital y el narcisismo lo tengo por ahí arriba, bárbaro, ¿no? Si tengo la autoestima por el piso, todavía no fui a terapia, me toca mañana, se complicó, ¿no? Hasta que más o menos no me acomodo. Pensemos esto, ¿sí? Bien, entonces, miren la cantidad de cosas que podemos mirar en el juego. La cantidad de cosas que podemos mirar en el juego para enriquecerlo. Todo esto, y hay mucho más seguro, y hay que seguir pensando, ¿sí? ¿Qué pasa con lo emocional? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo gestiono las emociones? No sé, ¿deberé tener algún profesional o deberé empezar a pensar, ¿sí? ¿Por qué ese pibe, esa piba tiene miedo? Tiene miedo porque tiene miedo que lo golpeen, que la golpeen, ¿sí? En un deporte de invasión. Bueno, pensémoslo, ¿sí? ¿Cuál es el mejor modelo de enseñanza? Ninguno. No tiene sentido seguir hoy discutiendo, ¿sí? Si hay que empezar por la técnica, si hay que empezar por la táctica. Este debate, no hay un modelo mejor que otro. El modelo es el que me permite resolver este problema. Si los pibes no están respetando las reglas, tengo que parar el juego y enseñarles el sentido de las reglas. Si están corriendo todo detrás de la pelota, tengo que tratar de ver de qué manera resuelvo las cuestiones tácticas, ¿sí? Si las cuestiones técnicas son un obstáculo, tendré que ver cómo resuelvo las cuestiones técnicas. Pero no hay un mejor modelo. En ese debate que mi modelo es mejor que el tuyo, no existe.
¿Cómo se organiza la secuencia? Yo diría, para retomar y ir avanzando rápido, porque me queda poco tiempo, observar la dinámica y la fluidez del juego, detectar problemas, abordar los problemas y volver al juego. Y ver si mi intervención dinamizó el juego. Si el juego es más dinámico, estoy haciendo las cosas bien. Tengo que mirar el juego. Tenemos que ser muy buenos mirando el juego. ¿Qué hacen los buenos profesores? ¿Qué hacen los buenos? ¿Estoy yendo para adelante? Perdón. Quiero ir rápido porque sé que me quedan 2 minutos, pero lo voy a terminar. ¿Qué hacen los buenos profesores? Hagamos un checklist. Siempre sujeto a su propia mirada, ¿sí? Saben que todo pueden aprender. Había puesto confían. Después puse no. Saben que todo pueden aprender. No confían en que todo pueden aprender. Saben que todo pueden aprender. Saben que todos los alumnos que tienen ahí adelante pueden aprender. Por eso me tomo la licencia de discutir un poquitito con la teoría del talento, digamos, ¿no? O sea, en mi clase todos son talentosos. No es demagogia, es un punto de partida. Talento tienen todos. Hay que poder descubrirlo y hay que poder, de alguna manera, trabajar con ese talento. Provocar incomodidad. Si no hay incomodidad, si esta charla en algún momento está generando un... Yo no estoy de acuerdo. Está bien, está generando incomodidad. Está movilizando algunos saberes que ustedes tienen. Los está poniendo en cuestión. Bienvenida a la incomodidad. Si yo les vengo a decir lo que ustedes hacen, no sirve para nada. La incomodidad es la que me genera un aprendizaje. Generemos la incomodidad a los pibes. Cuando hay resistencia, cuando hay incomodidad, la cosa va bien. Es buena señal, no es mala señal. La resistencia es una buena señal. Llenan la clase de contenido, ¿sí? Llenan la clase de contenido, le plantean a los pibes de entrada qué es lo que quieren que aprendan, ¿sí? Están todo el día machacando, de contenido, no de contenidos, de contenido. ¿Vamos a trabajar la regla? Trabajamos la regla, paro la regla, finalizo la clase. ¿Qué pasó con las reglas? Llenan la clase de contenido. ¿Trabajaron lo táctico? Empezamos diciendo que vamos a buscar pararnos en los espacios libres, que vamos a tratar de que el juego se haga más fluido, no estar todo detrás de la pelota, terminamos la clase, evaluamos eso. Vamos a trabajar lo expresivo, ¿sí? Trabajemos sobre la postura, el gesto, ¿sí? Trabajemos sobre el tono de voz, de cómo piden la pelota, expliquémosle eso y evaluémoslo al final. Intervienen en el juego para que ésta mantenga foco, tensión y se dinamice. Intervenir, me dice time's up. Bueno, pero ya termino, les juro. ¿Dónde está Marina, que es la que me va a matar? Bueno, 2 minutos. ¿Puede ser? Bien, gracias. Me dieron el ok. Este ya está. 9. ¿Cómo atendemos a la heterogeneidad? Otro tema de agenda. ¿Sí? Hay que, pienso, ofrecer a los alumnos, ofrecer pistas para que puedan responderse 2 preguntas. Una, ¿qué necesito aprender para jugar mejor yo? ¿Qué necesito aprender para jugar mejor yo? Necesito mejorar mis técnicas, necesito ser más expresivo a la hora de la pelota, ¿qué necesito? Necesito mejorar la amplitud, la soltura, la fluidez en los gestos técnicos. ¿Qué necesito? ¿Y qué necesito para jugar mejor con el otro? No es solamente yo, también es ¿qué necesito para jugar mejor con el otro? ¿Sí? ¿De qué manera me vinculo? ¿Le hago lugar al otro? ¿Le paso la pelota? ¿Juego solo? ¿Sí? ¿Qué necesito? Con estas 2 cuestiones nosotros podemos atender cómo le ofrezco pistas y con esto termino con la evaluación. Hago una propuesta, ¿sí? Hagamos un proceso de evaluación más amplio. Tengamos en cuenta saberes corporales, saberes motrices, saberes lúdicos y saberes relacionales. Me están mirando diciendo, volá, flaquito de anteojos, volá. Pero yo les juro que termino acá. Hagamos una evaluación que sea más global, que sea integral, pero integral en serio, que sea más justa. ¿Por qué esta evaluación es más justa? Miren dónde están los gestos técnicos y miren el impacto que tiene en la evaluación. ¿Lo ven dónde están los gestos técnicos? ¿Lo encontraron? A ver si el láser funciona. Ahí está. ¡Ah, qué pro esto! Ahí está.
Ahí están las ejecuciones técnicas. Miren el peso que tiene. Después hay otros elementos en los saberes corporales, la disponibilidad corporal. ¿Saben que la disponibilidad corporal, es decir, la disposición para la acción, ¿sí?, es el elemento de mayor generosidad de un pibe para que haya juego? Sin mi disponibilidad, sin la suma de las disponibilidades corporales, es muy difícil que una clase salga. Necesitamos trabajar y evaluar la disponibilidad corporal. No, hoy yo no quiero, estoy jugando a media máquina porque a la noche tengo partido. Ok, tiene un impacto en la clase, porque le estás privando a la clase de tener más brillo. El juego no se despliega con tu disponibilidad corporal parcial. ¿Eso se evalúa? Sí, porque tiene que ver con qué le ofreces vos al grupo, qué le ofreces vos a la clase. La expresión corporal, el cuidado del cuerpo, ¿sí? Me llevo todos puestos. Bueno, evaluémoslo, enseñémoslo y evaluémoslo. Cuestiones motrices, los gestos técnicos, los conceptos tácticos, el acople, la resolución de problemas. Trabajemos la comprensión de la estructura de los juegos, la dinámica, el reconocimiento de roles. Y trabajemos los saberes relacionales y evaluémoslo. Sentido de las reglas, aceptación del otro como compañero de juego, aceptación de las reglas para jugar participativamente, aceptación de distintos roles y uso del diálogo. Con esto nosotros podemos hacer una evaluación. ¿Qué me falta? Que no llego. Indicadores de calidad y después una escala. Experto, avanzado, intermedio, principiante. Experto, avanzado, intermedio, principiante. Y esta escala no la utilizo para evaluar un día. Evalúo todos los días. No es que hoy evalúo disponibilidad corporal, porque el día que me toca la evaluación, el pibe, la piba viene prendido fuego. No, yo necesito que vengas prendido fuego todas las clases. Yo necesito que trabajes lo expresivo todas las clases. Con lo cual la evaluación no es una foto, es un video. Cierro con esto porque ya me pasé. La imagen es la de un alfarero. No llegué a ponerlo en la presentación, pero la quiero expresar. El profe es como un alfarero. Tiene una masa, ¿sí?, toda, ¿cómo decirlo? No es uniforme, amorfa, ¿está? Y de repente empieza a trabajar con esa masa es el juego, ¿sí?, y empieza a lograr que ese juego se despliegue, empieza a lograr formatear el juego para que ese juego pueda contagiar humanidad, empieza a formatear ese juego para que ese juego devenga democrático. Esa es la tarea del profe, es ir formateando como un alfarero ese juego que se presenta inicialmente como amorfo, ¿sí?, lleno de emociones, lleno de desbordes, con algunos aprendizajes, con menos aprendizajes, ir formándolo. Bien, muchísimas gracias y perdón por el tiempo. Gracias.